Bueno, bienvenidos a este webinar sobre el genoma humano. El grupo está compuesto por Caridad María Canales Cabri, Glendy Lizeth Lara Mejía, Roberto Antonio Purita Bora y su servidora Cecia Nicole Hernández Mejía. Vamos a hablar un poco sobre este tema y para iniciarlo los dejo con nuestra compañera Caridad. Ok, para comenzar a hablar sobre nuestro tema, vamos a decir primero lo que es el genoma humano. El genoma humano es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. En los seres humanos, el genoma consiste de 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células. Es un conjunto de largos polímeros de ADN que se mantienen en copia duplicada en forma de cromosomas en cada célula humana y codifican en su secuencia de bases constitutivas los detalles de las características moleculares y físicas que forman el organismo correspondiente. Siguiente, por favor. Dos de las características del genoma humano es que primero no es uniforme, salvo en los gemelos monocigóticos, no hay dos seres humanos que compartan exactamente la misma secuencia genómica. Y tampoco es estático, los cambios sutiles y a veces no tan sutiles surgen con una frecuencia sorprendente. Algunos de esos cambios son neutros o ventajosos, se transmiten de padres a hijos y acaban siendo habituales en la población. Siguiente, por favor. Ok, ahora les voy a hablar un poco sobre la historia del proyecto Genoma Humano, que fue una colaboración internacional que logró determinar, almacenar y poner a disposición del público las secuencias de casi todo el contenido genético de los cromosomas del organismo humano, también conocido como el genoma humano. Entonces, comienza en 1984 cuando se llevan a cabo reuniones sobre el estudio del genoma humano. Para 1989 se crea el Centro Nacional de Investigación del Genoma Humano. Y en 1990, el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Energía de Estados Unidos publican un plan de un proyecto que durará 15 años y también se establecen los objetivos del proyecto, que incluyen el mapeo del genoma humano y la determinación de la secuencia de todas sus 3.200 millones de letras, el mapeo y secuenciación de genomas de otros organismos importantes y el desarrollo de la tecnología para analizar el ADN. El 1 de octubre de 1990 comienza oficialmente el proyecto. Siguiente, por favor. Luego, en 1994, el proyecto Genoma Humano alcanza su primer objetivo cartográfico, un completo mapa del ligamento genético humano. Estos mapas de ligamentos genéticos son las herramientas que se utilizan para encontrar el gen causante de una enfermedad. En 1995 se completa un mapa físico que contenía las ubicaciones reales y físicas de los puntos de referencia identificables en los cromosomas. Y en 1999, el proyecto internacional del genoma humano concluye con éxito la fase piloto de la secuenciación del genoma humano. Siguiente, por favor. El 2001, el Consorcio Internacional de la Secuenciación del Genoma Humano anuncia la publicación de un borrador de la secuencia y análisis inicial del genoma humano. En el 2003 se anuncia la finalización con éxito del proyecto del genoma humano y en el 2004 se publica la descripción científica de la secuencia final del genoma humano. Siguiente, por favor. Tras la publicación de la mayor parte del genoma en febrero de 2001, Francis Collins, quien en ese entonces era el director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, señaló que el genoma podía considerarse como un libro con múltiples usos. Como lo dice en su frase, es un libro de historia, una narración de viaje de nuestra especie a través del tiempo. Es un manual de taller con un plano increíblemente detallado para construir cada célula humana. Y es un libro de texto transformador de la medicina, con conocimientos que darán a los profesionales de la salud inmensos poderes nuevos para tratar, prevenir y curar enfermedades. Ahora los dejo con mi compañera Glendy. Ok, bueno, como ya vimos lo que es el genoma, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando de lo que son sus componentes. Vamos a tener 3 componentes principales, van a ser los cromosomas, el ADN intragénico
y el ADN intergénico. Al ADN intergénico lo podemos llamar como ADN codificante y el ADN intergénico como ADN no codificante. Y el cromosoma, pues los cromosomas ya sabemos que son esas estructuras que se encuentran en el interior de cada célula, que contienen lo que es la información genética, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver cada uno de ellos detalladamente. Siguiente, por favor. Bueno, los cromosomas, el cariotipo humano, cariotipo vamos a decir que es ese conjunto de cromosomas, ¿verdad? Agrupados. Entonces, el cariotipo humano normal vamos a tener lo que son 23 pares de cromosomas distintos, que 22 de esos pares van a ser autosomas, que los vamos a encontrar en todas las células, y un par de estos van a ser cromosomas sexuales. En las células de los seres eucariotas, ¿verdad? Que son aquellos que poseen un núcleo celular, los cromosomas van a estar constituidos por cromatina y esta sustancia va a conformar lo que es el ADN y el ARN y algunas proteínas como proteínas histónicas y no histónicas. Y todo esto va a formar lo que son nucleosomas y estos nucleosomas van a formar grupos inactivos de ADN que van a ser los cromosomas en sí. La función principal ese material genético que es hereditario, ¿verdad? Siguiente. Siguiente, por favor. Me golpeé. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces como ya sabemos qué son los cromosomas, entonces vamos a hablar de lo que es la estructura de estos. Los cromosomas se van a componer por un centrómero, el cual va a estar en algunos cromosomas, ¿verdad? En medio, y la posición de este centrómero es el que va nos va a dar la pauta para poder dividir a esos cromosomas o subdividirlos. Es la diapositiva anterior, Cecia. Entonces, vamos a tener cromosomas metacéntricos, los cuales el centrómero va a estar justo a la mitad y va a formar brazos de longitud muy similar. Entonces, el centrómero divide las cromátidas y vamos a tener un brazo corto que va a ser un brazo P y un brazo largo que va a ser un brazo Q. Entonces, en los metacéntricos, la longitud de ambos va a ser similar, por no decir igual, ¿verdad? Y en los cromosomas submetacéntricos, entonces el centrómero va a estar desplazado un poco más arriba, pero va a estar no tanto. Entonces, la longitud de esta no va a ser la misma, pero va a ser muy similar. No la misma, pero similar. Y luego vamos a tener los cromosomas acrocéntricos, los cuales el centrómero ya va a estar bastante arriba. Entonces, vamos a poder diferenciar bastante lo que son, unos brazos van a ser más grandes y otros van a ser más pequeños. Entonces, a esto lo vamos a llamar cromosomas acrocéntricos. Y vamos a tener una cuarta subdivisión, ¿verdad? Que es el telocéntrico, el cual el centrómero va a estar hasta arriba. Entonces, y solo nos va a dividir la cromatida en lo que son los dos brazos, que van a ser ambos de misma longitud. Siguiente. Luego, los tipos de cromosomas, pues ya hemos hablado, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado antes. Y pues estos cromosomas van a ser diferenciables en lo que son forma y funcionamiento. Tenemos los cromosomas procariontes, pero estos realmente no nos van a interesar en este momento. A nosotros nos van a interesar los cromosomas eucariontes, que son los que nosotros tenemos, y como ya habíamos dicho, vamos a tener cromosomas somáticos y los sexuales. Los somáticos, aquellos que están en todas las células de nuestro cuerpo, y los sexuales, aquellos que se encuentran únicamente en las células sexuales, que en el hombre pues van a ser los espermatozoides y en las mujeres pues van a ser los óvulos. Siguiente. Y vamos a tener lo que es el ADN codificante, que va a representar el 1% del genoma humano, pero que es bastante importante. Habíamos dicho que el ADN codificante es aquel que codifica las proteínas necesarias para
para que esto funcione, ¿verdad? Entonces, este va a estar compuesto por lo que son exones, que los exones son algunas regiones que se encuentran en los genes. Estos exones contienen la información genética, ¿verdad? Necesaria para poder producir una proteína. Cada exón va a codificar una porción específica de la proteína y de manera que el conjunto de exones es lo que forma la región codificante del gen. Entonces, en eucariotas, los exones de un gen están separados por lo que son unas regiones largas que son llamadas intrones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y esas no van a codificar. Siguiente. Los genes, bueno, los cromosomas van a estar formados por genes y los genes van a estar formados por exones e intrones. Entonces vamos a decir que los genes van a ser la unidad funcional y fundamental del ADN y los cuales van a contener lo que es la información para fabricar proteínas. Entonces, estos elementos, estos genes van a poder codificar, ¿verdad? Proteínas, pero también van a poder codificar lo que son ARN no codificantes y también pueden ser cualquier otro elemento. Entonces, estos genes son los encargados de codificar las proteínas. Y esos genes, siguiente diapo, estos genes van a estar formados por lo que son exones e intrones. Los exones que van a ser los que van a transcribir a un ARN mensajero y este va a traducir lo que es a una proteína. Los intrones que van a formar parte del gen, al igual que los exones, pero que esos no van a contener la información para la fabricación de proteínas. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Uno, los exones sí van a poder fabricar proteínas y los otros no. Entonces, para que nos acordemos siempre, exones sí traducen e intrones no. Siguiente. Y aquí vamos a tener lo que es la imagen de un gen. Entonces vamos a ver que tenemos el inicio y el final de este y que va a estar compuesto por los exones y los intrones. Entonces los segmentos azules vamos a ver que es un exón y los segmentos verdes son los intrones. Entonces los intrones sirven para separar a estos exones, a las partes que fabrica proteínas, a la parte codificante. Entonces este es solamente para que sepamos cómo van a estar distribuidos en un gen. Siguiente. Y tenemos lo que es el ADN codificante, que se ha llamado ADN basura, pero realmente este representa la mayor parte de nuestro genoma, de nuestro ADN. Y este es el que no codifica ninguna proteína, ¿verdad? Entonces, pero que tiene funciones al igual importantes, puesto que pues representa la mayor parte de nuestro genoma, entonces debe tener funciones importantes. Y pues esas funciones van a ser como van a codificar o van a transcribir lo que es ARN. Y estos ARN se van a encontrar, por ejemplo, en el ARN ribosómico, en el ARN de transferencia. Y además, este ADN no codificante es que regula varios procesos o varias secuencias que van a regular estos procesos importantes para lo que es la codificación de nuestro ADN. Entonces, el ADN codificante es el que se encarga de esto. Igual, de este ADN no se sabe mucho, pero esperemos que más adelante se descubran más cosas y podamos saber, pues, cuáles son todas sus funciones. Siguiente. El ADN no codificante también va a estar formado por algunos elementos, que son 7 en total. Vamos a tener los intrones, que ya hablamos, que son los que no contienen información para poder transcribir o para poder crear proteínas, y los pseudogenes, que son genes duplicados que han perdido su función, los transposones, que son secuencias de ADN que saltan de un lado a otro modificando a este, el ADN satélite, que es el que se encuentra en los centrómeros y telómeros, y que son secuencias de ADN repetidas dispuestas en forma de tándem. Siguiente. Luego tenemos el ADN espaciador entre genes, el ADN de secuencias reguladoras que controlan procesos de transcripción, el RNA no codificante, que son moléculas de ARN funcional que no se traducen en proteína. Y pues estos se encuentran, ya habíamos dicho, ¿verdad?, en el ADN ribosómico y en el de transferencia. Siguiente.
Y tenemos lo que es la variabilidad genética, que se refiere a lo que es la diversidad en la frecuencia de los genes. Entonces, esta es la causante de que nosotros seamos diferentes, de que unos tengamos pelo liso, otros tengamos pelo colocho, otros sean blancos, negros, etcétera. Entonces, esta variabilidad genética también puede darse diferencias entre individuos o diferencias entre poblaciones. Ejemplo, nosotros los latinos no vamos a ser iguales a lo que son los asiáticos, ¿verdad? O a los africanos o a los europeos, ¿verdad? Entonces, estos genes que vienen de generaciones, entonces, son los que nos han dado estas características, estas diferencias. Y en la variabilidad genética también se dan lo que son las mutaciones, que son la causa fundamental de la variabilidad genética, ¿verdad? Y que también influyen en lo que son mecanismos tales como la reproducción sexual, y la deriva genética también contribuye pues a esta misma. Y ahora lo voy a dejar con mi compañera Cecia, que les va a seguir hablando del tema. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora sobre las enfermedades genéticas. Bueno, una enfermedad genética claramente es una patología, y esta patología está causada mayormente o parcialmente por modificaciones en la secuencia del ADN de una persona. Estos trastornos, estas enfermedades, pueden ser ocasionadas por la mutación de un solo gen, de múltiples genes, por la combinación de mutaciones genéticas, por factores ambientales externos o por el daño a los cromosomas directamente. La primera patología que tenemos es el síndrome de Duane. Este se caracteriza por el mal funcionamiento de los músculos oculares. Puede provocar contracción involuntaria en el momento indebido de ciertos músculos oculares, o más bien, por el contrario, detener la contracción de estos músculos en el momento que sí deben de contraerse como lo hacen normalmente. Algunas características importantes, pues es la limitación del movimiento ocular horizontal, disminución de la apertura palpebral o aspecto de ojo más pequeño a comparación del otro, o el párpado caído. También tenemos movimientos verticales anómalos, desviación ocular y posición de tortícolis compensada. La causa genética de esta enfermedad, pues ya dijimos, factores genéticos y factores también ambientales externos. Pero nos vamos a enfocar en lo genético en cada una de las patologías que vamos a hablar. En los casos que se encuentra esta enfermedad de causa genética, se ha encontrado que en las personas que padecen esta enfermedad se encuentra la forma dominante y la forma recesiva de este trastorno. La ubicación exacta, la ubicación cromosómica exacta del gen de este síndrome se desconoce. Se han llevado a cabo ciertas investigaciones que revelan cierta evidencia de que un gen involucrado en el desarrollo del síndrome de Duane está localizado en el cromosoma 2. También de lesiones de material cromosómico de los cromosomas 4 y 8, así como también la presencia de un cromosoma marcador extra que se cree que se deriva del cromosoma 22, se han relacionado con el desarrollo de este trastorno en varias personas. Seguido tenemos la patología denominada progeria. Esta es una enfermedad muy rara y se caracteriza por el envejecimiento acelerado en la persona. Muchas personas que padecen esta enfermedad, lastimosamente, estadísticamente hablando, no suelen pasar de los 11 a 12 años de edad, y los que sí logran vencer esta estadística van teniendo dificultades propias del adulto mayor, pero en una edad mucho más temprana. La forma clásica de progeria se denomina síndrome de Hutchinson-Gilford-Progeria, en inglés, ¿verdad? Y bueno, algunas características pues claras son el retraso en el crecimiento, pueden desarrollar incluso enanismo en las personas con esta enfermedad, y tienen un peso muy por debajo del promedio. Son personas, usualmente son muy delgadas y con peso muy bajo. Tienen un rostro angosto, su mandíbula inferior es pequeña, tienen labios delgados, su cabeza es desproporcionadamente grande en comparación a su rostro, como lo vimos en la imagen. Tienen ojos prominentes, hay un cierre incompleto de los párpados. Estas personas usualmente usan lentes. Hay caída del cabello, la alopecia es común en ellos, y también de pestañas y cejas de ser necesario. Tienen piel delgada, manchada y arrugada. La causa genética de esta enfermedad, pues se descubrió que la forma clásica de la progeria es causada por una ligera mutación en el gen Lamin A.
Los padres y los hermanos de niños que padecen esta enfermedad no se ven afectados, es decir, que no es necesario que los padres tengan la copia de este gen en su genoma para que el niño nazca con la enfermedad. En relación con la observación clínica, se dice de que pareciera que esta mutación genética se da en la mayoría de los casos en el esperma previo a la concepción. Casi todos los casos surgen de la sustitución de un solo par de bases entre los aproximadamente 25.000 pares de bases de ADN que componen el gen Lamin A. Luego tenemos la enfermedad de Huntington. Este es un trastorno hereditario que ocasiona que las neuronas en la persona mueran en varias áreas del cerebro, incluidas aquellas áreas que se encargan de controlar el movimiento voluntario y causando incomodidad emocional severa, llevando a la persona a padecer incluso de trastornos emocionales severos y un deterioro cognitivo significativo. Entre las características de esta enfermedad tenemos los movimientos espasmódicos o de contorsión totalmente involuntarios, problemas musculares, movimientos oculares lentos o anormales, marcha, postura y equilibrios afectados significativamente y dificultad para hablar o tragar. La causa genética de esta enfermedad. En 1993 pues se llevó a cabo lo que es el aislamiento del gen de Huntington en el cromosoma 4. El gen codifica la producción de la proteína Huntingtin, cuya función todavía se desconoce. La versión defectuosa del gen tiene repeticiones excesivas de una secuencia de 3 bases, CAG. En el gen de la Huntingtin normal, esta secuencia se repite entre 11 y 29 veces, pero en el gen mutante, estas bases se repiten una y otra vez, desde 40 veces hasta más de 80 veces. Este defecto hace que la proteína Huntingtin resultante se deforme, sea propensa a crear aglutinamiento en el cerebro y provoque la muerte de las células nerviosas que estén a su alcance. Por ejemplo, las células de los ganglios basales y de la corteza cerebral son las que se ven más afectadas por esta enfermedad. Seguimos con la neurofibromatosis. Este es un trastorno neurológico genético que afecta el cerebro, la médula espinal, los nervios o la piel. Los neurofibromas crecen a lo largo de los nervios o en la piel, ya sea por debajo o por encima de esta, como vemos en la imagen. Los científicos han clasificado esta patología en 2 tipos: neurofibromatosis tipo 1, NF1, o neurofibromatosis tipo 2, NF2. Características, bueno, de la tipo 1, de la NF1 lo vamos a llamar. Tenemos manchas cutáneas sin relieve que son de color marrón claro. Tenemos pequeños bultos en el iris del ojo que se denominan nódulos de Lesch. Tenemos bultos suaves sobre o debajo de la piel que se denominan propiamente neurofibromas. Tenemos deformidades óseas como la esclerosis o piernas arqueadas y puede haber un tumor en el nervio óptico que se denomina glioma óptico. Y luego tenemos NF2, neurofibromatosis tipo 2, tenemos pérdida auditiva gradual, zumbido en los oídos, equilibrio deficiente, dolores de cabeza y crecimiento de schwannomas en nervios craneales, espinales, ópticos y periféricos. La causa tanto de NF1 como de NF2 es por 2 diferentes genes anormales y pueden ser transmitidos por padres que tienen la enfermedad o puede ser resultado de una mutación que se llevó a cabo en el espermatozoide o en los óvulos. Este es un trastorno autosómico dominante porque el gen se encuentra en uno de los 22 pares cromosómicos, que se denominan, como ya sabemos, autosomas. El gen de NF1 está ubicado en el cromosoma número 17 y el gen de NF2 se ubica en el cromosoma 22. Y finalmente hablamos sobre la acondroplasia. Esta es una patología que se ve con mayor frecuencia y que genera mucha discapacidad en algunas personas, en otras al contrario. Y pues es un trastorno del crecimiento óseo, en el que claramente la persona pues es de estatura baja y es causado por que el cartílago no se osifica como debería y como consecuencia crea enanismo en la persona que lo padece. Características, pues es desproporción notable entre el tronco y las extremidades, que son muy cortas. Tenemos un cráneo grande y tiene abombamiento en la frente y aplanamiento en la parte media de la cara y de la raíz nasal.
Tenemos acortamiento del brazo, en algunas personas hay imposibilidad para la extensión completa del codo. Tenemos una mano que se caracteriza por tener su propia forma y hay separación entre el tercer y cuarto dedo. Y finalmente los miembros inferiores se disponen habitualmente en rotación externa. La causa de esta patología, pues es la alteración del gen FGFR3. Este gen produce la proteína denominada receptor 3 del factor del crecimiento de los fibroblastos, que está involucrada con la osificación del cartílago. FGFR3 es el único gen que se ha asociado con la condroplasia. Toda persona que tenga solamente una copia de este gen correcta y una copia errónea con mutación de este gen van a padecer de lo que es la condroplasia. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte con nuestro compañero Roberto. Ok, hablando un poco sobre la evolución de lo que es el genoma humano, en este proyecto de genoma se dio su origen en el año 1985. En el año 1993 se dio el primer préstamo público y en 1994 se fundó el Instituto de Investigación por el investigador estadounidense Craig Venter. Este mismo investigador, junto con Francis Collins, en el año 2000 anunciaron el borrador del 90% del genoma. Sin embargo, solo había realizado un 28% de la investigación. En el año 2003 se finalizó la primera fase de la investigación y en el año 2010 se planteó el proyecto Genoma 1000, que se pretendía analizar 2.500 individuos. En el año 2012 se analizaron 3.000 millones de pares de código genético. La genómica del cáncer. Jean-Claude Senclusen y sus colegas secuenciaron el ADN en el núcleo de las células tumorales, lo que permitió caracterizar los tumores, no por el lugar del cuerpo en el que se encuentran, sino por sus características genéticas. Hablando sobre enfermedades, existen las enfermedades genéticas raras. Cerca de 350 millones de personas en el mundo padecen lo que se conoce como una enfermedad rara, y estas se consideran raras cuando tienen una patología con menos de 200.000 personas diagnosticadas. Aproximadamente el 80% de estas enfermedades tienen causas genéticas. Variaciones entre los seres humanos. Cada persona contiene un genoma único. A nivel de las bases en nuestro ADN, el 99.9% de nuestro genoma es igual que el de otras personas, pero queda un 0.1% aparte. Este 0.1% es diferente y es lo que nos determina, desde el color de nuestros ojos a nuestro riesgo de padecer ciertas enfermedades. Este 0.1% se puede decir que es lo que nos determina como persona, genéticamente hablando. Existen test prenatales no invasivos. Los avances en secuenciación de ADN permiten ahora detectar anomalías genéticas en un feto con una muestra de sangre de la madre a través de lo que se conoce como tamizaje prenatal no invasivo o NIPS por sus siglas en inglés. Este tamizaje pues se realiza, como ya se dijo, para detectar anomalías genéticas desde la etapa fetal. La farmacogenómica. Vanessa González Covarrubias, líder del Laboratorio de Farmacogenómica del Instituto Nacional de México, del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, nos da la siguiente definición. La farmacogenómica es el estudio y la aplicación de la información de tu ADN para asignarte el medicamento adecuado en la dosis adecuada y según tu conformación genética. Está también el genoma mitocondrial. Este genoma mitocondrial es el material genético de las mitocondrias, los orgánulos que generan energía para la célula. El ADN mitocondrial se reproduce por sí mismo semiautónomamente cuando la célula eucariota se divide.
En el genoma mitocondrial están codificados 2 genes de ARN ribosómicos o ARN-RS, 22 genes de ARN de transferencia, que son los genes de ARN-TS, y 13 proteínas que participan en la fosforilación oxidativa, que estos son los 13 genes de ARN mensajeros o ARN-MS. El ADN mitocondrial está en constante replicación. Se hereda solo por vía materna. Este puede ser usado para identificar individuos junto con otra evidencia. El genoma mitocondrial se puede obtener de muestras de cualquier tejido. El estudio del ADN mitocondrial es mucho más sencillo y más fácil de hacer que el del ADN nuclear. Este genoma mitocondrial evoluciona más rápido y no se recombina. Ahora los dejo con mi compañera Cecia. Bueno, esto ha sido todo sobre el genoma humano. A continuación, pues muestro lo que es la bibliografía, por si se quiere hacer alguna revisión del tema. Y pues esto sería todo. Esperamos lo hayan disfrutado y que pues haya servido mucho para que podamos conocer más sobre lo que es el genoma humano que tanto nos identifica. Muchas gracias.